Soy el pastor Juan José Gil. Estamos viviendo en un momento que es terriblemente peligroso por la capacidad que tiene cada vez más el ser humano de poder engañar a los demás. Tanto es así que Jesús, cuando advirtió acerca del final de los tiempos, ya que los discípulos le habían preguntado acerca de cómo sería el tiempo de su venida y del fin del mundo, y Jesús entonces va a echar mano de las Escrituras para explicar el contexto. Una de las cosas que dice, de hecho en la primera que leemos en Mateo capítulo 24, donde aparece esa pregunta de los discípulos, lo primero que va a decir, y lo tenemos en el versículo 4, es mirad o vigilad para que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe significa que va a haber tal capacidad por parte de muchos, especialmente de los poderosos, de los políticos. Va a haber tal capacidad de engaño que si no prestamos atención a eso, si no estamos alertas, fácilmente pudiéramos ser manipulados. Se nos podría conducir a la propia destrucción sin darnos cuenta, pensando que incluso es para nuestro bien. Así que es responsabilidad, después de las palabras de Jesús, es responsabilidad de cada uno de nosotros si vamos a ser engañados o no. No podemos decir, bueno, es que yo confiaba en tal persona, confiaba en tal institución, confiaba en tal colectivo. Pero mira, me han engañado, ¿qué le voy a hacer? Creo que Dios está tratando de despertar al creyente, a los creyentes, a la iglesia, para que esto no nos ocurra. Es mejor desconfiar para estudiar y analizar antes de tomar una decisión que simplemente dejarnos llevar porque lo digan los medios, porque lo diga un político, porque lo diga una institución y demás. Es mucho más inteligente y nos mantiene mucho más despiertos el tener una actitud crítica frente a lo que se nos dice. Porque ¿quién nos lo asegura y por qué nos lo asegura? Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta en una circunstancia como la que estamos viviendo. El amor de muchos se enfriará, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque se aumentaría la maldad. El aumento exagerado de la maldad, de las malas intenciones, está promoviendo todo tipo de engaño y de mentira. Entonces tengamos mucho cuidado, no sea que nos entrampemos o que dejemos que otros nos manipulen hasta el punto de entramparnos. Fijaros cómo, por ejemplo, en Apocalipsis 19 se nos dice que sí, que efectivamente el gobierno de la bestia y del falso profeta, personajes que aparecen en Apocalipsis 13 y después, ahí nos está diciendo que fueron lanzados al lago de fuego, pero añade algo muy interesante para tener en cuenta, hablando del falso profeta, que había engañado a las naciones para que se pusiesen la marca de la bestia. En otras palabras, y muchos lo preguntan, ¿podríamos ser engañados para llevar la marca de la bestia? La respuesta es sí, por supuesto. No solo podríamos, si no estamos despiertos, si no nos cuestionamos las cosas, seguramente seamos engañados. Para tomar la marca de la bestia, sí. Algo tan grave, tan serio que nos puede llevar a la condenación, por supuesto que sí. Igual que Satanás engañó por medio de la serpiente a Eva y por medio de Eva a Adán, de la misma forma el engaño se puede pasar de uno a otro de manera que nos conviertan en objetos de manipulación. Claro que sí, se está haciendo de continuo por medio de cosas como la publicidad, sin ir más lejos, o la cuestión política. ¿Cuánto engaño no habrá detrás de muchos programas políticos que luego la gente se asombra de que les han votado a ciertos partidos, a ciertos políticos, por lo que habían prometido? ¿Y qué pasó con todo eso? En realidad era un engaño. Así que no nos debe extrañar y no deberíamos de delegar o de basar o apoyarnos para dar una opinión que va a
no solo va a requerir de nosotros confianza, sino que nos va a exponer a una gran decepción. Y la marca de la bestia será una terrible decepción, porque puede acabar con nuestros huesos en la mayor de las perdiciones. Atendamos a la palabra, no nos dejemos engañar por estas apariencias, por estas cosas que pueden suceder. Mira, en Apocalipsis 13 mismo, lo que nos dice acerca de la segunda bestia o del falso profeta, como se le llama también, es que engaña, léelo a la segunda mitad del capítulo, engaña a los moradores de la tierra para que le hagan imagen a la bestia, de manera que hará que todos le adoren, y si no le adoran, los condenará a muerte. Estamos casi totalmente seguros de que esa imagen de la bestia tiene mucho que ver con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como cualquier otro invento, puede presentar una cara muy buena. ¿Cuál sería esa cara buena? Pues los beneficios que podamos obtener de ella. Es que necesitaba cierta información, necesitaba, desarrollar quizá algún formulario, algún escrito de reclamación o cualquier cosa, incluso las más complicadas. Y entonces asisto a la inteligencia artificial porque me va a ayudar. Y ahí encuentro el lado bueno. Es decir, es una herramienta que me ayuda a salir de un apuro, que me ayuda a superar una dificultad, que me ayuda a presentar mejor mi petición. Vale, de acuerdo. Pero, ¿qué pasa si tú depositas tal confianza en la inteligencia artificial que de aquí en adelante te vas a fiar en todo para ella? Se convertirá en un instrumento en las manos erróneas que te conduzca al engaño, que te acabe manipulando. Ese es el gran peligro. Entonces, la imagen de la bestia puede presentarse con una muy buena cara, puede tener lo que podríamos considerar un lado positivo, pero esconder un terrible peligro. Ha pasado con multitud de inventos. Mira, sin ir más lejos, la energía nuclear. La energía nuclear se ha demostrado, se ha explotado incluso como un gran beneficio, por ejemplo, para la producción de electricidad. Tiene ventajas muchas. Puede, si es bien utilizado, ser de grandísima ayuda para el progreso, para el avance de la sociedad. Claro que sí. Creo que a pocos les resultará extraño que obtengamos progreso y beneficio de cosas como la energía nuclear, porque hemos llegado a un punto en que ya lo conectamos con la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara? Que también puede ser utilizada para destruir al propio ser humano, a la propia civilización. ¿Te das cuenta que cuando hay un gran beneficio en algo se le puede buscar la vuelta para convertirlo en una herramienta a beneficio de aquellos que tienen o que ostentan el poder? A eso me refiero. No podemos sencillamente dejarnos llevar por la cara buena de las cosas. Hay muchos políticos que tienen grandes promesas en sus labios, que parecen nuestros salvadores, pero después, cuando llegan al poder, se convierten en nuestros manipuladores. Si no prestamos atención a la palabra de Dios cuando nos dice cuidado que nadie os engañe, si por el contrario hacemos caso omiso a esas cosas y nos dejamos llevar por la opinión pública o nos dejamos llevar por los discursos políticos, podemos acabar mal, muy mal, como mínimo manipulados, pero podríamos llegar a ser incluso destruidos. Sino que se lo pregunten a los alemanes por qué llegaron a la Segunda Guerra Mundial, por qué alcanzaron ese grado de manipulación. Se dejaron llevar, se dejaron conducir por el lado bueno de sus políticos en aquel momento,
y ya sabemos lo que ocurrió. Entonces, tengamos cuidado. Cuando hemos sido advertidos, ya es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad y la mía como cristianos que creemos en el Evangelio, atender a las palabras de Jesús y no tomar cualquier decisión sin consultarlo, sin estudiarlo, sin ver los pros y los contras, sin examinarlo bien. No sea que estemos dejándonos deslumbrar por el lado bueno de las cosas y acabemos esclavizados, manipulados, abusados por aquellos que han utilizado eso mismo para engañarnos. Tengamos mucho cuidado. Repito, estamos en un momento de la historia muy delicado y personajes como la bestia o el anticristo o el falso profeta anunciados ahí en Apocalipsis, estos personajes podrían perfectamente seducirnos a través de cosas positivas, siempre para nuestro bien, siempre por las ventajas que podamos adquirir, y nos pueden conducir progresivamente hacia nuestra propia destrucción. Así que mucho cuidado con estas cosas, no nos dejemos engañar, no entreguemos nuestra mente, nuestra voluntad, ni a los medios de difusión, por muy fiables que nos hayan parecido hasta ahora, ni a los políticos, pues, por muy buena cara que nos hayan puesto, por muy grandes que sean sus promesas. Que no pongamos nuestra confianza en el ser humano, como está escrito también en los propios salmos y en muchos de los proverbios. El fiarse del ser humano, el fiarse de los príncipes, es una trampa, porque no son Dios, porque detrás de cada buena intención puede haber una intención más profunda que sea egoísta, que pretenda manipular, que pretenda engañar para sacar beneficio. Y eso suele pasar. Así que mi consejo y mi reflexión para hoy es, ¿estás prestando atención a lo que se dice? ¿Estás tentado a darle tu voto, tu crédito, tu confianza a las personas en este tiempo tan peligroso en el que estamos? ¿No te convendría mucho más analizarlo y no dejarte llevar por ninguna opinión, a menos que tengas la total y completa seguridad, después de haberlo estudiado, analizado y averiguado, si la cosa es buena o es mala, si la persona es fiable o no? Entonces, prestemos atención a la palabra de Dios. Estamos advertidos. Y además, Apocalipsis fue revelado precisamente para eso, para darnos cuenta del grado de maldad que va a alcanzar la humanidad, especialmente en este tiempo. Te pido simplemente eso, que reflexiones, que seas precavido, como leemos en los proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, que podamos verlo, que podamos tener ese discernimiento de saber que podemos ser engañados y que para no serlo, ni por el político, ni por la inteligencia artificial, ni por la marca de la bestia, ni por ninguna otra amenaza que pueda aparecer en el horizonte, ya sea de la política, ya sea de la sociedad, para hacernos creer cosas que no son reales. Y hoy está habiendo demasiadas, con respecto al género, con respecto a los roles, con respecto a muchas cosas. Presta atención, busca en la palabra de Dios, recibe sus advertencias y procura por todos los medios no ser engañado. Os dejo con esto, que el Señor os bendiga.